Bien, amigos, después de algunas semanas que no pude grabar este siguiente capítulo, pues ya estamos acá para continuar estudiando, analizando el punto de vista del Rebbe, del primer Rebbe de Chabad, cómo estructuraron su enseñanza, cómo la fueron construyendo a partir de otros dichos, de otros sabios. Él desde el inicio aclara que esto no es algo que él descubrió, sino que es la suma de muchos maestros, de las exposiciones y comentarios de otros sabios, y él le da este enfoque, y de aquí surge lo que en nuestros días pues, se conoce como Chabad Lubavitch, que parece que ha tenido bastantes cambios. Yo en la modernidad no sé, o en el Chabad moderno, no sé qué tanto practiquen esto, qué tanto se apeguen a lo que dice el Rebbe. Nosotros estamos acá en esta época, finales del 1700, 1800, al inicio, cuando él a lo largo de su vida pues fue labrando su enseñanza y quedó plasmada en el Tania. ¿Qué tenemos por acá para este capítulo número 6? Tenemos el título, Tania, Shar Haihud Behaimuna, Portal de la Unidad y la Fe, Emuná. Esta palabra es curiosa, no había yo descubierto que está relacionada con el verbo criar, amán. Esa expresión tiene que ver con criar algo. La emuná, que se conoce como fe, se traduce, eh, tiene un significado primario como ese de criar, y lo pude comprobar leyendo el libro de Esther cuando dice que Mordejai la crió a Esther porque ella era huérfana y él asumió pues, su crianza, y aparece una palabra como esta. Y dije, no, pues aquí está la comprobación de lo que significa, ¿no? Entonces, tener fe, tener emuná es como tener una crianza. Tal vez eso nos ayude a comprender mejor el enfoque de estos temas, porque em, clasificarlos como un portal de la unidad. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de Hashem, que es el único Dios, es el ser único que existe en realidad, y aparte Él es el creador, el que cría, el que sustenta, el que sostiene a la creación, el sustentador de ella. Estos escritos del Tania se llaman Ikutea Marim, es un compendio de dichos, y ahora mismo no estamos estudiando Shefer Shel Beinonim, que es el libro de los intermedios. Esa parte ya la grabé en su momento, y ahora es la segunda parte, que es este tratado precisamente, Shar Haikut Behaimuna. Entonces, ahora sí, pasamos a las diapositivas, se las muestro rápidamente para que vean qué citas vamos a tratar, y tal vez les parezca interesante lo que se va a hablar acá. Número uno es un análisis sobre la expresión Hateva, que significa la naturaleza, un análisis desde su valor con números, porque las letras en hebreo también valen números, y el nombre Elohim, que son equivalentes, valen lo mismo. Acá nos van a traer un análisis que dentro de la explicación cabalística, las diferentes ramas la utilizan para exponer o sentar los fundamentos de la Cábala, y sobre todo cuando se trata del tema de la creación, poner los fundamentos de la fe judía desde el punto de vista cabalístico. Después acá una definición, como muchas palabras en hebreo o verbos pueden llegar a tener dos o tres significados. Acá vamos a tener alguno que también lo vemos reflejado en la cita de Shemot 15:4, donde habla de que los carros del faraón se hundieron. La palabra teba también tiene que ver con el verbo hundirse, clavarse, ser hundido.
Y el Rebbe nos va a explicar dentro de su conocimiento cómo él aplica estos significados para hablarnos acerca de Hashem, acerca de Dios. Citas de referencia, Salmos 89:3, Tipuné Zohar 17a, párrafo que comienza Petach Eliyahu, una cita del Zohar, de Barim 4:39, que este es de las citas básicas para sostener y afirmar la unicidad de Dios y pues ¿cómo de decirlo? La suficiencia, la unicidad de ser el único Dios y no hay más, de Barim 4:39, y Salmo Tehilim 146:2. Esas son las citas que vienen acá, con las cuales fundamenta su explicación de este capítulo 6. Ahora sí vamos a comenzar con ayuda de Hashem. Dice acá, ahora bien, el nombre Elohim es el nombre que indica el atributo de Geburah y Simson. Y por eso es también numéricamente igual a Hateva, la naturaleza. Pues Elohim oculta la luz suprema que trae al mundo a la existencia y le da vida, y parecería como que el mundo existe y se conduce de acuerdo a las leyes de la naturaleza, independientemente de toda influencia sobrenatural. Este primer párrafo, siento que es muy importante comprenderlo. Tal vez algunos de este conocimiento ya lo hemos percibido. Cuando estudiamos la Torá, vamos a tener que enfrentarnos con la ciencia, y mucha de esta ciencia, de la ciencia académica, de lo que desarrolla el hombre, pues su punto de vista es ateo, ¿no? Para ellos no importa que Dios exista, como Dios no es un objeto físico o cuantificable o percibible a través de algún aparato, no es objeto de estudio de la ciencia, sino que se volvió objeto de la teología, ¿no? El estudio de Dios, pero ese estudio de Dios se hace desde un esfuerzo filosófico, intelectual nada más, sin poderlo sujetar a método científico alguno. Y como ese es el punto de vista científico y muchos ateos pues adhieren a él y en él basan toda su experiencia de vida, cuando se combate la creencia de que hay un Dios, te dicen es que no se necesita. Lo que el mundo tiene son leyes, leyes de la naturaleza. Y en hebreo pasa algo curioso, que esa palabra, Hateva, la naturaleza, es equivalente a Elohim. Entendamos que acá le ponen la K, aquí dice Elohim, pero en el judaísmo te piden que sustituyas, que no pronuncies tal cual el nombre de Dios porque lo podría estar profanando. Así que hacen estas excepciones y le cambian letras para no estar pronunciando en realidad estos nombres que hacen referencia a Dios, ¿no? Hashem. Por eso le ponen Elohim. Entonces, regresando al punto, en hebreo, la naturaleza, digamos que es sinónimo a la palabra Dios, te remite a Dios, mientras eso no se puede ver en la ciencia, en el mundo fuera de la Torah. En la Torah todo tiene que ver. Entonces, cuando alguien ve la palabra Hateva, que su valor numérico es 86, y la palabra Elohim, que también vale lo mismo, pues es imposible para uno no haya relación entre lo divino y la naturaleza. A veces cuando comentamos acerca de la Torah, te dicen, es que son muchas leyes, es que eso de las leyes Moshe se lo inventó. Bueno, es que se las inventó para poder legislar a un pueblo, una sociedad. Es que yo no estoy de acuerdo en que te impongan leyes. Y siempre hay una crítica. Pero la naturaleza tiene sus leyes también. Y como ahí no se quejan. Cuando un científico, cuando vamos a la escuela y nos dicen, a ver, apunten chicos, ¿no? Vamos a estudiar hoy la ley de la termodinámica, las leyes de Coulomb, ¿no? Las leyes, no sé, matemáticas, las leyes de los signos.
Y mucho de lo que ha desarrollado la ciencia está fundamentado en también leyes, ¿no? Que es así. Y muchas de ellas están sujetas a cambios, pero a cambios de la percepción del hombre, porque con el paso del tiempo tenemos la oportunidad de estudiarlas mejor, o ellos que se dedican a desarrollar la ciencia, estudiarlas mejor y hacen algunas adecuaciones y las van perfeccionando la comprensión, pero las leyes siempre han estado ahí y van a seguir operando. Entonces, este mundo es un mundo de leyes, tanto naturales como judiciales, leyes espirituales. Y acá nos dice que la naturaleza, como tiene relación con Elohim, y Elohim es un nombre de Dios que representa la Gebura, es decir, la fuerza restrictiva de Dios, el rigor de Dios. A su vez está asociado con el Simpson, que recientemente analizamos por acá, que es esa capacidad, así lo estudia el hombre, ¿no? Así lo define la Kabbalah. Puede no ser tan exacto, pero es el esfuerzo, lo que ha resultado de este esfuerzo por entender a Dios. Es la autorrestricción de Dios, ¿no? Para no abarcar todo, aunque sí lo abarca, pero, pero permitir que otros seres existan aparte de él, ¿no? Concederles existencia, aunque él está presente en todo. Ese es el acto del Simpson. Todo esto es manifestación de la Geburah, la fuerza de Dios. Y esa fuerza, esa Geburah, pues nosotros la vemos e incluso la podemos expresar cuando decimos que la vida es difícil, pues porque es un acto de restricción. A veces vemos que la vida es injusta o que un animalito se come a otro, nosotros nos comemos a los animales y hay una serie de situaciones de ese tipo. Ujú. Regresando aquí al texto, dice, y parecería como que el mundo existe y se conduce de acuerdo a las leyes de la naturaleza, independientemente de toda influencia sobrenatural. Entonces, la naturaleza y Elohim son equivalentes, o sea que Dios está presente en todo. Las leyes de la naturaleza es la manifestación de Dios mismo, desde el punto de vista del hebreo, de la Torah. Donde pienso que puede estar la pelea es en los términos, cómo se definen. Mientras un científico dice esto es natural, aquí no hay intervención divina. Desde el punto de vista de los sabios de la Torah, ellos dicen esto es milagro. Esto es Dios actuando en la vida de sus criaturas. Y como el otro no tiene la definición acerca de Dios, no acompaña su experiencia de vida con ello, pues dice, no, eso es una locura, como que milagros y eso no, son leyes de la naturaleza. Ahí es donde yo pienso que se van abriendo los caminos. ¿Cómo se define la manifestación de estas cosas en la vida? Yo lo llamo como milagros, ¿no? Por ejemplo, que llueva. Cuando había sequías, la gente de antes le pedía a los dioses que ellos creían, o a Hashem mismo, pedían por lluvia. Y si la lluvia llegaba, pensaban que era un milagro. Y un científico dice, no, se debe al ciclo del agua. Pasa todo este proceso y eventualmente, pues, sucede la lluvia. Uno lo ve desde el aspecto natural, sin intervención divina, y el creyente lo ve como Dios haciendo llover para que tengamos que comer. Seguimos. Y este nombre Elohim, no como existe en su fuente suprema, sino como actúa a través del atributo de Geburah, de modo que el mundo parece conducirse de una manera natural. Es un escudo y una vaina para el nombre Javaya, ocultando la luz y la fuerza vital que fluye del nombre Javaya y trayendo a la creación a existencia desde la nada, de manera que la luz y la fuerza vital no sean reveladas a las criaturas, las que de no ser así se verían totalmente anuladas. Parte de esto lo aprendíamos en Bereshit. Elohim es un ocultamiento de Yud-He-Vav-He. Es una manifestación pues más completa de Dios y él se revela a través de la naturaleza. Le hace pensar a algunos que hay un ser, una inteligencia suprema que está detrás de todo lo que percibe. Y eso quedó capturado, bueno, desde mi punto de vista, en Bereshit, cuando Dios crea al humano,
lo pone en el Edén. Ese Edén ya es un huerto que él labró, él diseñó, ya tiene leyes, ya tiene una forma de funcionar, le dice al humano que lo tiene que labrar, o sea, que tiene que aprender cómo funciona para que él sea parte del ecosistema y Dios se esconde. ¿Para qué? Para que el humano pueda actuar libremente. Si Dios no se ocultara, pues no podríamos tener voluntad. Hace unos días, conversando con una persona, me decía, es que tú cuestionas la Biblia y no cuestionas la ciencia. Me dice, yo hace tiempo fui ateo y después de muchos años estar en el ateísmo me volví creyente, me volví cristiano y ahora estoy en raíces hebreas. ¿Mm? Está bien. Y como a veces son debates, son intercambios, ya no le pude proponer lo que les voy a decir a ustedes. Tal vez en un momento lo haga, pero les paso la idea. Él dice, ahora yo ya soy creyente, ya creo en Dios, creo en Dios. ¿Mm? Dejé el ateísmo. Aquí podemos analizar cada quien si en verdad hemos dejado el ateísmo, ¿no? No, no, yo nunca he sido ateo. Bueno, pienso, usted analice que cuando pecamos son unos breves momentos de ateísmo, ¿sí? Cuando pecamos deliberadamente. Porque aunque hemos estudiado la Torá, aunque nos han educado nuestros padres con buenos consejos, aunque hemos ido a la escuela y nos han enseñado reglas sociales, luego pecamos, cometemos fallos, errores, incluso podemos hasta cometer crímenes y en ese momento nada importa. No importa si Dios existe, es más, actuamos como si Dios no existiera. Nos volvemos unos completos ateos. Pero si Dios estuviera manifestado, nos atreveríamos a hacer un acto ilícito. Cuando hay, no sé, hay oportunidad de robarse algo, pero hay mucha vigilancia, hay policías, hay gente armada, hay cámaras de seguridad, patrullas afuera de un banco, no sé. ¿Es tan fácil cometer un crimen? Pues no, porque estás vigilado. Es cuando Hashem se retira y se esconde detrás de la creación y de todas estas leyes, le permite al ser humano actuar con libertad. Eso es lo que pienso que nos puede conducir la introducción de este capítulo 6, hacer toda esta serie de análisis. Cada uno de ustedes también, pues, lo hará a su manera y yo espero que nos esté ayudando a comprender muchas cosas. Continuamos, puesto que es sólo a través del ocultamiento producido por el nombre Elohim que pueden existir los seres creados. La cualidad de esta Gebura y Simsum es también un aspecto de Gesed, mediante el cual es construido el mundo. Y esta es la cualidad de Geburah que está incluida en Gesed. Hay otras propuestas que son complejas. Me parece que se las adjudican a la Arizal, donde te dicen que cada sefirá en ella contiene las otras 10. ¿Mm? Las otras 10 sefirot. Gesed, y Gesed tiene su propia Jogma y su propia Binah y su propia Jogma de Jogma, Jogma de Geburah y así. Cada, cada sefirá, digamos, gigantesca contiene 10 y luego cada una de esas pequeñas adentro tiene otras 10 y así son como muchos núcleos, ¿no? Lo que nos está diciendo acá es que incluso, aunque nosotros vivimos en un Simsum, en una expresión de Elohim, ¿m? Evitando manifestarse, no es solamente la Geburah la que impera, también hay Gesed y también están los demás atributos. Pero ese Simsum, esa Geburah que se manifestó es para dar origen al universo que conocemos nosotros. Y ese universo contiene las 10 sefirot otra vez. Así que debe haber algo de Gesed, alguna medida en este Simsum, en este acto de Geburah. Seguimos. De la inclusión mutua de los atributos, es evidente que él y sus atributos son uno, pues dado que están en completa unidad con él, se unen. En consecuencia,
uno con el otro y están comprendidos uno en el otro. Como dijo Eliyahu, tú eres aquel que los liga y los une, y fuera de ti no hay unidad entre aquellos atributos arriba. Aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva para revisar un poco este significado primero sobre la palabra teba o taba, que es un verbo que significa hundirse. Y aquí nos da unas referencias donde podemos localizar la aplicación de este verbo. Hundirse, clavarse, ser hundido, ser asentado. Y dentro de estas aplicaciones, quise poner para ustedes Éxodo 15:4. Sefer Shemot 15:4. Lo localizamos por acá para leerlo también, verificar en español lo que está ahí en hebreo. Y por cierto, ahorita estamos en Sefer Shemot, para Yitro pasó, Beshalach, y luego Mishpati. 15:4 dice: los carruajes del faraón y su ejército arrojó al mar, y lo mejor de sus oficiales se hundieron en el mar rojo. Es lo que dice aquí. Tenemos la palabra Markebot, paró, los carros del faraón. Bejiló, Yará, Bayam. Ubimjar, Shalishaf, Tub'u. De aquí es donde vemos la expresión hundirse. Tub'u, Beyam Suf. Se hundieron en el Yam Suf, que se traduce como el mar rojo o el mar de Jun. Bueno, esto es para ver una aplicación de la palabra ateba, que no siempre se entiende como naturaleza. Sí es acertado ese significado, pero eso es como un sustantivo, ¿no? Naturaleza. Me parece que ahorita va a relacionarlo con esto de hundirse, la relación que podría tener ya desde el punto de vista funcionando como un verbo, como lo podemos comprobar en este capítulo 15, verso 4, donde se utiliza tu-u de Yamsuf. O sea, esos carros se hundieron en el Yamsuf. Hay un salmo, ahorita que nos decía que este mundo está construido con Gesed. O sea, él tiene que resolver, el Rebe, si le está proponiendo. Nuestro mundo se fundamenta en Geburah, es producto de un Simsum. Es la fuerza de Dios autorrestrictiva hacia sí mismo, hacia su deseo de manifestarse todo el tiempo, de no anularse ante nada. Se autolimita y crea mundos, crea universos. Pero todo este mundo no está compuesto de pura Geburah. En ella contiene Gesed. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Salmos dice, Salmo 89:3 dice: porque dije, el mundo se construirá con Gesed, los cielos se determinaron con tu firmeza. Ki amarti olam Gesed, Yivne. El olam se construye con Gesed. Shamaim Tachin Emunatha Bachem. Y aquí tenemos, los cielos se determinaron, se extendieron con firmeza. Otra vez, la palabra emuná, amán, que, que está relacionada o tiene uno de sus sentidos primarios es criar. Acá está hablando de originar el mundo, los cielos. El mundo se originó, se construyó con Gesed y se afirmó o fueron criados de esta manera. Pero son ideas que constantemente vamos a ir encontrando en el pensamiento de los judíos, en los textos de la Torá, los profetas, en este caso de los Salmos.
y que los maestros cuando nos quieren dar una enseñanza recurren a ellos y tratan de armonizarlos. Porque si yo voy a decir que este mundo es pura Geburah, habrá unos textos donde alguien captó que este mundo está construido con Gesed, no con Geburah. Y parecería que me echa abajo todo lo que yo ya dije antes. Lo que pasa es que cuando surge una explicación, solemos ver solamente un punto que ahorita nos interesa y podríamos dejar de lado otros que también son ciertos. En una cita como la de Salmos, el que está hablando de esto está sosteniendo otro punto de vista como que el mundo se construye con Gesed, pues porque dentro de su discurso quiere resaltar que en este mundo también hay Gesed de Dios, hay bondad, hay misericordia, hay un atributo positivo, favorable, no solamente restricción, quitar, retener, esconder, sino también revelar, dar, ¿no? Todo está presente. Y después venimos a la cita de Tikkun Zohar 17a, párrafo que comienza Petach Eliyahu. Es el que nos dice aquí que sus atributos son uno, pues dado que están en completa unidad con él, se unen, en consecuencia, uno con el otro y están comprendidos uno en el otro. Como dijo Eliyahu, y tú eres aquel que los liga y los une, y fuera de ti no hay unidad entre aquellos atributos arriba. Aquí tenemos una cita que encontré y dice, el profeta Eliyahu abrió y dijo, Eterno Maestro, escondido de los mundos, tú eres aquel cuya unidad es infinita y absoluta, y por tanto indivisible. Tú eres el trascendente más allá de todo lo que está arriba y oculto detrás de todo lo oculto. Ningún pensamiento puede captar, pero tú eres quien produjo 10 rectificaciones. Las llamamos las 10 sefirot de Atzilut, con las cuales se rigen los mundos ocultos que no son revelados, así como los que son revelados. De hecho, es a través de ellos que estás oculto a los seres humanos. Tú eres quien los une y los unifica. Y puesto que estás dentro de ellos, cualquiera que separe a unos de otros, se considera que ha causado una separación en ti. Nuevamente, siguiendo o tratando de seguir la coherencia de estas propuestas, de esto que está desarrollando el Rebe, es, él está resaltando el atributo del óptimo, que es restrictivo. Pero yo no debo pensar que este mundo es pura gebura. Ya no lo había explicado en el capítulo anterior, que si el mundo fuera de pura geburá, no podría sostenerse. Nadie podría, con esa justicia de Dios, actuar rectamente, sin equivocaciones, sin desviarse en nada. Nadie podría sobrevivir a la total rectitud. Por tanto, lo que han percibido los judíos y lo exponen desde su pensamiento de tipo cabalístico es que todos los atributos de Dios están presentes en la creación. Aunque en este mundo podamos identificar con mucha fuerza la Gebura, también está el Gesed. Y de esta manera logramos armonizar para que no pensemos que este texto de Salmos, donde dice que el Olam Gesed Yivne, el mundo se construirá con Gesed, con bondad. Sí, porque con Geburah, si tú quieres construir algo tan rígido, pues nadie puede. Nadie puede soportarlo. Sobre la marcha hay que ir influyéndole Gesed para que las cosas salgan adelante. Y eso está presente en todas en muchos aspectos de la vida, yo diría que en todos, ¿no? Pero cuando un padre educa a su hijo, no todo el tiempo lo está agarrando a palazos, ni a gritos, ni lo está enojando, o está enojándose con él, insultándolo y castigándole, y todo el tiempo actuando rígidamente y duramente contra él. Muchas veces, aunque el niño se equivoca, aunque comete errores, el padre le habla amorosamente.
o la mayoría de las veces trata de hacerlo así, porque no lo quiere dañar, no lo quiere traumar. Y esos niños son los que crecen mejor. En cambio, los que todo el tiempo son golpeados y son abusados y se les trata con mucha dureza, aunque el padre esté en lo correcto, ¿no? Tenga justificación para hacerlo, el mundo de ese niño no se va a construir correctamente. Ujú. Va a crecer lastimado y después va a generar los mismos patrones y después se puede convertir en un delincuente, en un asesino, en alguien que odia a la sociedad, que odia a Dios y toda clase de trastornos. Bueno, seguimos. Este entonces es el significado de aquello que está escrito. Lleva a tu corazón que Javayá es Elohim. Es decir, estos dos nombres son en realidad uno, porque incluso el nombre Elohim, que contrae y oculta la luz de la fuerza divina responsable de la creación, es una cualidad de Gesed, tal como el nombre Javayá. Pues los atributos del Santo bendito sea se unen a él en una unidad completa, y él y su nombre son uno, pues sus atributos son sus nombres. Puesto que es así, en consecuencia sabrás que en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, Ein Ot, no hay más. De Barim es esta cita número 3 que dice 439 de Barim. Sabrás hoy y pensarás en tu corazón que el Eterno es el único en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Belladata, Hayom, y sabrás este día, Bejashebotá, y pensarás, ¿no? El levabeja en tu corazón, o habrás de pensar a tu corazón. Ki Hashem hu ha Elohim. Ahí está. O sea, desde el hebreo lo podemos ver como que más directo. Aquí, azul. Aquí tenemos el nombre de Hashem. Ujú. Ki Hashem hu. Hu es él. Él es ha Elohim. Dentro del judaísmo está muy marcado que el nombre de cuatro letras es un sinónimo, ¿no? Del Gesed. Gesed es la palabra que está acá arriba. Gesed, acá está. La carga, lo que representa el nombre Hashem Yud-Heh-Vav-Heh es Gesed. Pero también tenemos otro nombre que es Ha-Elohim, el Dios, ¿no? Y este es Geburah. Geburah. Y dice que Hashem es Elohim, que Gesed es Geburah. ¿Por qué? Porque todo es uno. Todo es parte del mismo Dios. Así como nosotros tenemos un lado duro, también tenemos un lado amable, tenemos un lado alegre, un lado triste. ¿Mm? Y todas esas emociones somos capaces de manifestarlas un solo ser. No es que existen muchos Cristian, uno que es bondadoso y otro que es malvado, otro que se ríe, otro que es flojo, otro que tiene otras características, no. Todo eso soy yo y todo eso es Hashem. Y si nosotros entendemos esa idea, podemos comprender por qué deriva de aquí el monoteísmo. Y cómo la propia redacción de este versículo lo concreta. Dice, Juja Elohim Bashamay Nimal, de los cielos de arriba, de Alja Ares Mitajat, y de la tierra abajo. Y al final dice, Ein Od. Ein Od. No hay más, o no hay ningún otro.
Ustedes se dan cuenta que dentro de la Cábala a Hashem se le llama el Ein Sof, como esta primera palabra, y luego Sof como lo del Yam Suf, ¿no? El mar de juncos, o podría ser el mar del límite. Y de aquí podemos sacar otras relaciones. Los hijos de Israel tenían que cruzar el Yam Suf, el mar de los límites. Si no lo pasaban, si no lo cruzaban, nunca se habrían convertido en el pueblo de Israel que estudiaba la Torá, que la recibía la Torá para estudiarla. Hay un límite. Egipto te pone unos límites. Y cruzar esos límites te representa un desafío, te representa temores. Y cuando tú los enfrentas, ese mar se abre, esos límites se quitan. Tú vas descubriendo que en realidad no hay tantos límites, ¿no? O los límites son de otra clase, no los que, a los que tú le tienes miedo. Y cuando tomas esa decisión, el mar se abre, ¿no? Aquí tenemos la palabra Ein, que es una negación. Los cabalistas a Hashem le llaman el Ein Sof, el que no tiene límites, porque para ellos, incluso describir a Dios con palabras es limitarlo. No tenemos otra opción. Somos seres limitados, nos ceñimos a lo que sabemos, a cómo se conduce nuestro mundo que Hashem creó para nosotros. Pero yendo a otra perspectiva, ellos sostienen que Dios es un ser que no tiene límites, que está más allá de la comprensión del ser humano. Y acá te dice, cuando tú entiendes que Gesed es Geburah, que Hashem es Elohim, que las cosas duras que pasan en la vida, Dios mismo es el causante de todo ello. Dios es la causa de todo. Desaparece la idolatría. Ya dejamos de estar hablando de diablo, Lucifer, Satanás, los dioses de Egipto, los dioses cananeos, los dioses sumerios, y todo eso desaparece. Todo lo que ha ocurrido, acontecido en la humanidad, Dios lo ha causado. Y si el hombre ha identificado fuerzas y como se ha venido labrando en la teología, en el pensamiento de los antiguos, que hay ángeles, todos ellos están al servicio de Dios y son manifestaciones divinas. Todo detrás de ellos está la voluntad de Dios. Que ellos existan y hagan algo es la voluntad de Dios. Apenas leía un poco sobre el rollo de Melquisedec y me causaba mucha, eh, algo de interés, ¿no? Cómo inicia hablando acerca de Lucifer. No sé, digo, tengo que seguir investigando. Apenas le di un primer vistazo. Se dice que ese rollo lo encontraron en las cuevas del Qumran. Y como nada más leí el inicio, no sé cómo, qué más sigue, pero me interesa saber para qué lo utilizaron esa información. Para validar la existencia de Satanás, ¿no? Como un opositor, o como inicia el libro diciendo que ese ángel fue muy sabio, que Dios lo creó para indagar y estar del lado de la luz, pero que como Dios hizo el universo y también creó un lado oscuro, llegó el momento en que las tinieblas y la oscuridad las quería abarcar ese ángel, quería saber de ello, y fue lo que lo llevó a querer interesarse e introducirse en la oscuridad. Pero la oscuridad, ¿quién la creó? Dios. Al ángel, ¿quién lo creó? Hashem. Todo viene de él y las cosas no pasan si él no las permite. Tenemos en el libro de Job al famoso Satán, no es su adversario. En un diálogo que tuve recientemente en un canal con amigos mesiánicos, un cristiano decía, es que Satanás es el adversario de Dios. Lo vemos desde Génesis. Es la serpiente antigua. Bueno, todo eso es teología cristiana, obviamente, donde lo hacen ver como alguien que se opone a Dios. Pero la serpiente no se está peleando con Dios. La serpiente le está enseñando, le está transmitiendo un conocimiento, como lo que está diciendo el libro.
El humano estaba planeado para saber solamente el bien. Y esta serpiente le dice, también hay algo que puedes conocer que Dios no te deja, como a mí. Si ese serpiente es la representación de esa bonita historia del tal Lucifer, digamos que vamos a aceptarlo por un momento que es cierto. Lucifer fue creado para el bien, le interesó el mal y descubrió algunas cosas interesantes. Cuando Dios crea a un humano enfocado al bien, va Lucifer y le dice, también hay cosas malas que puedes saber, pero nada más que Dios no quiere que seas como él. Entonces, él no se está oponiendo a Dios, él está enseñando o tratando de llevar al hombre a que también se interese por cosas que Dios no quiere que él sepa. Ujú. En ese momento Dios pudo aparecer y exterminar a la serpiente, dejarla muda, desaparecerla, desintegrarla, y ahí terminaba la historia, ¿no? Pero no pasó, y ni modo que Dios no supiera. Entonces, él sabe todas esas cosas. En el libro de Job, le dice, es que Job no te adora de balde, no es en vano porque le has dado cosas. Y esta persona o este personaje no va a pelear con Dios. Incluso le tiene que dialogar con él y Dios darle permiso. Está bien, quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Cuando una persona está peleando con otra, no se habla así, no se sostiene un diálogo de esa manera. El personaje Satán está subordinado a Dios. No es su enemigo, no es su adversario. No tendría oportunidad de vencer a la conciencia cósmica, ¿no? Al ser supremo, un ángel, una fuerza, un ser creado, no tiene oportunidad contra el creador. Entonces, como en la teología cristiana, no se estudia desde este punto de vista que Hashem es Elohim, que todo es Dios y que no hay dioses por esta causa. El humano los inventa, pero también son fuerzas divinas, son fuerzas que están ahí. Y los que se van a la Kabbalah oscura, eso es lo que pretenden, que incluso algunos poderes de Dios el humano los puede manipular a su conveniencia. Por eso ven ustedes que dentro de algunos símbolos satánicos, creo que el pentagrama ese que está de cabeza, ponen letras hebreas intercaladas entre la estrella y entre esas letras está el nombre de Dios, porque ellos presumen o persiguen que ellos tienen la capacidad de manipular al propio Dios. Los poderes de Dios, ellos los pueden manipular a su conveniencia. Bueno, son puntos de vista. La Torá nos propone algo diferente, otro enfoque. Pues continuamos leyendo. Espero que esto sea útil para ustedes, para su reflexión y que no sientan que estorba a lo que estamos tratando acá. Este entonces es el significado de aquello que está escrito, lleva a tu corazón, es esta expresión, de Hashebotá, el Levabeja. Lleva a tu corazón que Jabayá es Elohim o que Gesed es Geburah. Todo es lo mismo. Es decir, estos dos nombres son en realidad uno, porque incluso el nombre Elohim que contrae y oculta la luz de la fuerza divina responsable de la creación es una cualidad de Gesed, tal como el nombre Jabayá, pues los atributos del Santo bendito sea se une a él en unidad, en una unidad completa. Y él y su nombre son uno, pues sus atributos son sus nombres. Aquí podemos aprovechar, amigos, para dejar esto claro, ya que lo está mencionando acá. Cuando nos preguntan, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? No sabemos. Poner un nombre a Dios sería muy complicado, porque ¿qué palabra puede describir al ser absoluto, supremo, que abarca todo? Los nombres que aparecen en la Biblia, por lo que nos está diciendo acá, se utilizaron para hacer énfasis en alguno de sus atributos.
teniendo en cuenta que Hashem es mucho más que eso. Y esto se logró entender así, pues cuando el monoteísmo fue avanzando, cuando el monoteísmo se fue desarrollando y, digamos así, perfeccionando, si se puede usar la palabra. Se le reconoce a Hashem con Yud Hei Vav Hei, porque así dice la Torah. Incluso el otro día hacíamos un análisis, pero no recuerdo cuál es el versículo exacto, ahorita en este momento, donde dice que, bueno, dice ahí, Se Shemi Leolam, este es mi nombre Leolam. Leolam, ¿qué significa? Acá dice Kiamarti Olam Gesed, porque dije, el Olam Gesed Yivne, el mundo se construirá con Gesed. Ujú. Y cuando le pregunta a Moshe, ¿cuál es tu nombre? Dice, Hashem Se Shemi Leolam. Este es mi nombre Leolam. La mayoría de las traducciones te van a decir, este es mi nombre para siempre. Pero la palabra Olam es complicada. Hay que seleccionar qué significado concuerda más con lo que se está diciendo. Porque si nosotros leemos, este es mi nombre para el mundo, para este Olam, uno entiende y dice, ah, ya sé, este no es el nombre verdadero de Dios, pero es el nombre que quiere que usemos en este Olam, en esta era, porque también dice, de hecho, dentro de la discusión, se está desarrollando que Abraham no conocía el nombre de Hashem. Ellos lo llamaban el Elión, Elohim, pero Hashem, este es mi nombre para Olam, para este Olam. Como si a partir de Moshe se inauguró una época o un mundo donde va a estar vigente Yud-Heh-Vav-Heh. Es correcto llamarle así. Antes le llamaban el Elión, Elohim, ahora es Hashem. Y después, ¿dónde iniciará otro Olam donde la percepción de Dios sea mejor? Porque la palabra Olam es un tiempo determinado, no es un tiempo infinito como a veces nos lo traducen. Yo se los he dicho en otras ocasiones. David dijo que Hashem le dijo, tú vas a gobernar a mi pueblo por siempre. Leolam. Y David nunca pensó que en ese momento se estaba transformando en un ser inmortal, porque si va a gobernar por siempre, pues tiene que vivir por siempre, ¿no? Y de hecho lo dice en un contexto cuando a Salomón le está transfiriendo el reino. Pues, Leolam, o la palabra Olam, es un tiempo largo, pero no eterno, no infinito, pero sí un periodo de tiempo extenso. Un tiempo extenso para el gobierno de un rey, 40 años son muy buenos. Ya se habla de un periodo longevo, un tiempo largo. Entonces, si David gobierna 40 años, ya fue su tiempo Olam, fue bastante extenso para un rey gobernar tantos años. Y es tiempo de pasarle la estafeta a otro. Y lo entendió perfectamente, si no, ¿por qué le va a pasar el reino a su hijo si él va a gobernar por siempre? Significa que es inmortal y que se va a quedar ahí siempre. Pues todo eso es lo que tenemos que analizar, amigos. Por eso es importante, o al menos para mí, estudiar hebreo y comentarlo para ustedes, para que vayan formando su criterio. Y no solamente nos dejemos llevar por a lo mejor las buenas intenciones de unos que nos explican tantas cosas. Pero cuando encontramos libros como el Tania, si hacemos este pequeño esfuerzo, creo que podemos hallarle mejor sentido a lo que nos están enseñando. Entonces, se desarrolla el monoteísmo, pero en un inicio no era así. Se creía en Hashem, pero también en otros dioses. Y después se llega a esta conclusión que Hashem es Elohim. Así que si Baal es un Elohim, si otros ídolos en los que creían la gente también le llamaban Elohim, pues Hashem es todo eso y es mucho más. Solamente que el humano lo enfoca equivocadamente, es lo que estaría corrigiendo la Torah. Utiliza magia, le da un enfoque de hechicería, de
lo relacionan a veces con actos indecentes, prácticas que la Torah juzga como impuras, y es ahí donde empieza a abrirse el camino, ¿no? Y se opta por decir, no hay más, solamente Hashem es arriba, sí, Hashem es el eterno, es el único en el cielo y en la tierra, y no hay más, él abarca todo, ¿no? Regresando acá, pues los atributos del Santo bendito sea se unen a él en una unidad completa, y él y su nombre son uno, pues sus atributos son sus nombres. Puesto que es así, en consecuencia sabrás que en los cielos arriba y en la tierra abajo, Ein Od, no hay más. Esto quiere decir que incluso la tierra material, que a ojos de todos parece como si realmente existiera, es nada y nulidad absoluta en relación al Santo bendito sea. Pues el nombre Elohim oculta y contrae la luz y fuerza vital solo para las criaturas inferiores, pero no para el Santo bendito sea, dado que él y su nombre Elohim son uno. Por eso, incluso la tierra y todo lo que se encuentra debajo de ella es nada y nulidad absoluta en relación al Santo bendito sea. Y no es denominado con nombre alguno, ni siquiera con el nombre de Od, aparte, el que indicaría una categoría subordinada, como en la afirmación de nuestros sabios, Yehudá Beod Likra. También, este es el caso del cuerpo, el que está subordinado al alma y la fuerza vital que hay en su interior. Y este es el significado del versículo, alabaré a Jabayá con mi vida, cantaré a Elohim con Odí. La palabra Odí no la quieren traducir y es el versículo que usted tiene en pantalla. Este es Salmo 146, 2. Alabaré a Hashem con mi vida. Dice, Ajalá Hashem Bejaya, Bejayai, ¿no? Alabaré a Hashem con mi vida, Bejayai. Asamra le Elohai, Beodi. Y cantaré a Elohim con Odi, con mi vida y con lo demás, ¿no? O con el resto. Es decir, que mi vida y el resto, ¿cuál es el resto de mi vida? Pues el cuerpo, ¿no? Yo le canto a Dios con mi alma, desde lo profundo de mí sale una alabanza, pero con mi alma no le puedo cantar, requiero del cuerpo, ¿no? Para que ese canto se materialice, ¿no? Entonces, alabanza a Dios con el alma, pero el canto, la parte física, es con el resto, ¿no? Con el cuerpo. Y este es el significado del versículo, alabaré a Javaya con mi vida, cantaré a Elohim con Oti. Y el hecho de que se emplee el término Elohim en conexión con el cántico del cuerpo es, pues, la vida, es decir, el alma, se deriva del nombre Javaya, y el Od, que es el cuerpo, su subordinado del nombre Elohim, pues el alma no trae al cuerpo a la existencia a partir de la nada. Otra situación, otra cosa que ellos observan, ¿no? Que estás observando aquí el Rebe, tal vez la descubrió él o la aprendió de sus maestros, ¿no? Pero vamos a lo concreto. Ajalá Hashem ve Hayai. Cuando aparece aquí la palabra Hayai, vamos a subrayarla. Hayai se indica que la alabanza a quien a Hashem es con Hayai, pero a Samra es otra palabra. Una es alabanza y la otra es cantar. A ver si aquí no se nos complica algo porque alguien podrá pensar, es que alabar y cantar es lo mismo. Tú puedes alabar a alguien no solamente cantando, también te puedes postrar, puedes levantar tus manos, puedes darle un abrazo, o sea, puedes hacer otro tipo de expresiones o incluso solamente tener la intención en lo profundo de ti
de respeto, de honor hacia un hombre o mujer que tú honres. Entonces, el deseo interno de alabanza a Dios está conectado, o sea, el alma y Hashem. Y el aspecto físico, que es cantar, ¿no? A Samra con Elohim. Incluso hasta eso se está dando cuenta el Rebbe. Y dice, vean cómo el origen de la vida del hombre es el alma. Es la parte interna, la parte espiritual. Esa parte está conectada con Hashem. Y cuando tú lo llevas al plano físico, pues también está conectado con lo que dio origen al plano físico, que es Elohim. Es como si Dios también tuviera un cuerpo. Y en ese sentido hay que actuar en el mundo físico. Este análisis también se puede transportar a los preceptos. Todos los mandamientos son sentencias que nos hablan de leyes espirituales. Tiene una sustancia espiritual, un mensaje interno. Y si yo estudio todos los preceptos, sobre todo ahorita por las condiciones que hay, que muchos no se pueden cumplir, la tradición judía te dice que si tú los estudias es como si los hicieras, ¿no? Todos aquellos que no se pueden llevar a la práctica, porque no hay las condiciones. Pero aquellos que tú estudias y se pueden llevar a la práctica, no es suficiente que tú nada más los tengas en la mente, los tienes que traer al mundo físico. Entonces, hay gente que es muy estricta y, pues bueno, yo creo que todos podemos caer en la religiosidad, donde te dicen, por ejemplo, el caso del diezmo. Es que tenemos que dar el diezmo, como dice la Torá. Hay que llevar vacas, ovejas o las verduras o las frutas, como dice ahí, pero ahorita no hay levitas, no hay templo, hay condiciones. No importa, si se las llevas a tu líder, así debería de ser. Oye, pero si tú no eres campesino, si tú no eres ganadero, ¿por qué lo tienes que hacer? Es que así dice la Biblia y así se tiene que hacer. No tenemos por qué cambiar nada. No estamos cambiando nada. La Biblia sigue diciendo lo mismo. Lo que tienes que entender es que la Torá son una serie de leyes cósmicas espirituales que su mensaje, su esencia se puede manifestar en este mundo y lo que hace Moshe es ponerle una vestimenta. Si una persona te enseña a ti espiritualidad, lo que corresponde es que tú le agradezcas, que haya un intercambio de energía, ¿no? De beneficio entre él y tú. Él te beneficia educándote espiritualmente y tú le beneficias sustentando su vida para que él continúe enseñando. Y así es un círculo. Y lo que hace Moshe es ponerle una vestimenta y te dice, a esto se le va a llamar diezmo, ofrenda, terumá, sacrificio de la mañana, tarde, eh, y te pone una práctica que te permita ejercer ese precepto espiritual. Cuando uno se casa, pues lo hace para procrear, para tener hijos, y ese proyecto de vida pues debe imperar el respeto, el honor hacia la mujer. ¿Y qué es lo que hace Moshe? Te pone una serie de reglas que te van a permitir que eso suceda. Entonces tú tienes que honrar al padre de la mujer, tienes que pagarle una dote, tienes que asegurarle a ella su sustento, su vestido, y que va a haber satisfacción sexual también, que vas a cumplir con tus obligaciones. Tienes que educar a tu hijo, a los hijos que resulten de esa relación, tienes la obligación de enseñarles la Torah tú. Así que formar una familia, procrear es una de las cualidades de Dios. Dios produce seres vivientes, pues tú también esa cualidad la tienes.
pero Moshe te pone una serie de preceptos que te aseguran que eso va a salir bien. Cuando los matrimonios no tienen todas esas vestimentas, toda esa serie de preceptos que te ayudan a concretar positivamente ese precepto, pues el matrimonio se destruye. Hay infidelidad, hay traición, hay mentira. El hombre es desobligado, la mujer no atiende tampoco a su compromiso de, pues, corresponder al hombre. Si te está trayendo de comer, pues tú sírvele el plato, ¿no? En la mesa, no sé. Cuida a los niños, obedece a él, ¿no? Entonces, todo eso son las vestimentas. Y en los tiempos bíblicos, pues adaptaron esas vestimentas a la sociedad. Difícilmente, pues nosotros vamos a cumplir todos o vamos a querernos regresar en el tiempo y recrear la sociedad bíblica como ahora. Ahora hay automóviles, ahora hay juzgados, eh, pues más modernos, ahora hay tecnología, hay un montón de cosas que cambian, ¿no? Y hay gente que se queda atrapada en el relato bíblico y quiere que todo sea como hace 3500 años. Y eso no se puede. Lo importante es preservar la esencia de los preceptos. Lo que se pueda rescatar y seguir haciendo igual, está adelante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero algunas cosas que vayan a cambiar, no pasa nada si tú conservas la sustancia espiritual. Eso es lo más importante, ¿sí? Si te dicen, no, pues es que el diezmo no se puede dar, pero hay un diezmo para pobres, para viudas, para huérfanos. Si no lo podemos hacer exactamente como marca la Torah, pero podemos rescatar su significado y seguir haciendo aportaciones, tal vez no le llamemos diezmo, pero seguir apoyando a la gente más necesitada de nuestra sociedad, de nuestra familia, y que no sea pretexto para no practicar lo esencial. Habrá gente que diga, yo no doy nada porque acá no hay sacerdotes, acá no hay templo, a mí no me interesa, yo no doy 10. Depende de la conciencia de cada quien. Seguimos, ya casi terminamos. Déjenme buscar aquí con donde, donde me quedé. Bueno, pues ya vamos continuando. A ello se debe que la Torah considerara necesario prevenir. Sabe este día y llévalo a tu corazón, que en los cielos arriba y en la tierra abajo no hay otro, para que no se te cruce por la mente que los cielos y todas las huestes y la tierra y todo lo que la llena son en mérito propio entidades separadas, y que el santo bendito sea llena todo el mundo del mismo modo en que el alma está investida en el cuerpo, y que él provoca el flujo de la fuerza vegetativa en la tierra y el poder del movimiento en las esferas celestes y las mueve y dirige de acuerdo a su voluntad. Tal como el alma mueve al cuerpo y lo dirige de acuerdo a su voluntad. En verdad, sin embargo, la analogía del alma y cuerpo no guarda similitud alguna con el objeto en comparación. La divinidad y el mundo, pues el alma y el cuerpo son realmente entes separados uno del otro en sus fuentes. La fuente del cuerpo y su esencia cobra existencia no del alma, sino de la semilla de su padre y de su madre. E incluso después su crecimiento no es solo del alma, sino de la alimentación y bebida que ingiera la madre en el curso de los 9 meses, meses de gestación, y posteriormente de su propia alimentación. No ocurre así, sin embargo, en el caso del cielo y la tierra, pues su mismo ser y esencia fueron traídos a la existencia de la nada y la nulidad absoluta únicamente a través de la palabra de Dios y el aliento de su boca. Y también ahora, la palabra de Dios perdura por siempre en todas las cosas creadas y fluye en ellas continuamente a cada instante, creándolas de nuevo a partir de la nada.
tal como, por ejemplo, la creación de la luz del sol dentro del mismo globo solar. Así, en realidad, ellos están anulados por completo de la existencia en relación con la palabra de Dios y el aliento de su boca. Los que están unidos a su esencia y ser, como esta unión, se explicará luego, tal como la luz solar está anulada en el sol. Bueno, aquí dice, según entiendo, nos da una comparación, dice, miren, el alma está ligada, así como alabar con el alma, está ligada a Hashem. Y cantar está ligado con Elohim. Se canta con el cuerpo, ya es un acto físico. Yo puedo alabar a alguien desde mi alma, desde el interior, tenerle respeto, admiración, pero lo demuestro en lo físico. Dice, bueno, algo así pasa con el creador, se quiere usar esta analogía, esta metáfora, pero presenta una precaución y dicen, bueno, no es exactamente así, lo usamos porque nos puede ayudar a entender. Pero dice, nuestro cuerpo no deriva de nuestra alma. No tan así. Nuestro cuerpo viene de la semilla, del cuerpo de nuestros padres, ¿no? Y nuestra alma, pues sí viene de Dios. Entonces, no es que un alma está y empieza a producir materia física, ¿no? De hecho, el relato de Bereshit que dice que Hashem primero creó, bueno, ya estaba la tierra, y de la tierra y del polvo formó el cuerpo, y después le sopló aliento de vida. Entonces, la vida sí proviene de Dios, pero el cuerpo proviene de la materia. Ya cuando estos se unen, sí pasa lo que dice aquí el Salmo, que el alma es la que dirige al cuerpo. Lo que sentimos, lo que está en nuestro interior, es lo que expresa la materia física. Pero en un sentido de origen, no, no es que el alma originó el cuerpo, sino el cuerpo fue un molde aparte y Dios a ese molde le sopló y le influyó la vida. Entonces el origen del alma es Dios y el origen del cuerpo es la materia que él creó. Por otros medios, aunque todo proviene de Dios, pero tal vez este ejemplo no es el más exacto. Sirve, pero se tiene que poner precauciones para que no nos confundamos, no vayamos a desviar por ahí el mensaje. Después dice, los cielos y la tierra, en cambio, ellos sí provienen directamente de la palabra de Dios. En ellos sí funciona más este ejemplo que quisiéramos que funcionara al 100% en los humanos, pero en la creación de Dios sí, porque todos los planetas, todo lo que existe, sí vino directamente de la palabra de Dios. Eso es lo que sostiene la Torah. También lo podemos revisar, incluso decir, ¿y él cómo sabía que eso fue así? Lo que tiene el Rebbe, el margen que él tiene es basarse en la Torah. Y en ella sí dice eso, que todo fue creado por Dios. Entonces hay una relación más directa entre el cielo y la tierra con Dios que entre nosotros y el cuerpo, el origen de nuestro cuerpo. Seguimos y dice, los que están unidos a su esencia y ser, como esta unión se explicará luego, tal como la luz solar está anulada en el sol. Solo que estos son sus poderes de contención para esconder y ocultar, mediante el atributo de Geburah y Simsum, la fuerza vital que fluye en ellos, de modo que el cielo y la tierra y todas sus huestes parezcan como si fueran entidades de existencia independiente. Sin embargo, el Simsum y ocultamiento es solo para los mundos inferiores, pero en relación con el Santo bendito sea, todo ante él es considerado como realmente nada, como la luz del sol dentro del sol, el atributo de Geburah, de ninguna manera Dios libre, oculta de él, pues no es una entidad independiente, más bien Jabayá es Elohim, ¿m? Tal como lo dice el versículo anterior que leímos, que Jabayá Hu a Elohim. Vamos a subrayarlo con azul. Ellos le llaman Jabayá, el que llama a ser, el que hace que existan las cosas, Hu ha Elohim. Él es Elohim.
Ahí termina nuestro capítulo 6. Y como se darán cuenta, amigos, para mí esta es una defensa, una estructuración, eh, se está buscando aquí sustentar el monoteísmo, aplicando diversas argumentaciones. Eso es lo que distingue al judaísmo. También hay, por ejemplo, el Islam es una religión perdón, monoteísta, que hasta este momento no he podido estudiar. Más adelante me gustaría hacerlo para comprender cómo es un monoteísmo. Ahorita nos estamos enfocando al punto de vista de Moshe, de la Torá, de los sabios de Israel, cómo nos han enseñado el monoteísmo. Y de esta forma, pues no tiene caso adjudicarle deidad a una estatua. Por ejemplo, ¿no? Cuando recientemente que leíamos las 10 palabras, los 10 preceptos en la Parashá Yitro, yo soy Hashem tu Elohim, no harás para ti imagen ni figura de lo que hay en el cielo arriba y en la tierra abajo. No te inclinarás a ellos, no los servirás. Yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No esas figuras, no esas estatuas. Esos no te sacaron de la tierra de Egipto, soy yo, un ser cósmico, un ser superior a todos. También se indica que Hashem no quiere que lo estemos representando con figuras. Recientemente, bueno, en estos tiempos están surgiendo muchos canales, ¿sí? Donde difunden el conocimiento bíblico desde el punto de vista científico, que le llaman ciencias bíblicas. Y mucho de esto lo cuestionan en el sentido de que el monoteísmo, como está explicado en la Torá, no era el que conocieron los antiguos israelitas, sino que esta edición de la Torá que nosotros conocemos fue posterior, cuando estas ideas monoteístas ya habían avanzado y se habían perfeccionado. Se vertieron así, ¿no? Muy contundentes, no hay más, solo Hashem es Elohim, no hay nada. Y al principio, por ejemplo, en las plagas, no se trataba tanto como de demostrar que solamente Hashem es Dios, sino que sí había otros dioses, los de los egipcios, pero que Hashem los vencía a todos, ¿no? Y esa era la dinámica de los pueblos antiguos. Yo tengo a mi Dios, voy a pelear contigo, y si yo te gano, es que mi Dios gana a tu Dios, ¿no? Era una competencia entre dioses, entre religiones y pueblos. Y después el judaísmo se movió a esto, donde hay un solo Dios, y eso nos pone en otro escenario, donde pues se abre la interpretación y uno tiene que enfrentarlo, ¿no? Situaciones incluso que parecen contradictorias. Ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna necesidad y oramos a Dios, a Hashem, y Él nos responde favorablemente, eso que pedíamos sucede, se nos concede, le agradecemos. Cuando un católico le pide a la Virgen, a una estatua, que le bendiga, que cuide a sus hijos, que lo saque de alguna deuda o de alguna enfermedad, y se le cumple, ¿qué decimos? Que fue Dios, que la estatua tiene poder, la estatua a la que le pidió la imagen, que sí hay una Virgen en el cielo que tiene poderes para auxiliar a los que se encomienden a ella, o que en realidad solamente existe Dios y que Dios le ayudó, aunque esa persona le dice que es la Virgen, o que es Jesús crucificado, o que es un santo de la santería cubana, o le llama a la Santa Muerte, o como sea. ¿Quién es el que está ayudando a esa persona? Es Dios en su bondad, en su misericordia, pasando por alto que ese hombre o mujer no sabe reconocer al verdadero creador. Con todo él le ayuda.
y ya la cuestión de la idolatría la irá resolviendo después. O vamos a decir que si hay más dioses y esos dioses pues compiten con Hashem, el de la Biblia, por tener adeptos, por tener seguidores. Según lo aprendido hoy, ¿qué tendríamos que concluir? Les dejo la pregunta ahí. No la voy a responder. Según lo que estamos aprendiendo, ¿qué esperaría? Respuesta se esperaría de alguien que adhiere a las ideas monoteístas de la Torah y que a su vez fueron desarrollando los sabios, los rabinos, los cabalistas? ¿Existen esos dioses? ¿No existen? ¿No tienen poder? ¿Son estatuas? ¿Es Dios el que está interviniendo en realidad, aunque el humano no sepa? ¿Cómo resolvemos eso? Los dejo con esa pregunta, amigos. Gracias por su atención. Después de algunas semanas, incluso creo que meses que me tardé en grabar este capítulo 6, tenemos 12 capítulos, me parece. Vamos en el 6. Creo que son 12. Esperen un segundo. 12 capítulos. Vamos a la mitad. Con ayuda de Hashem, espero continuar con este pequeño esfuerzo, con la mejor de las intenciones de compartirles esta lectura, unas apreciaciones, y que todo esto sea para beneficio de los que lo lleguen a escuchar. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, ya saben, ahí están los comentarios para que lo puedan decir. Háganlo respetuosamente para que podamos tener una buena conversación. Y si todo es claro, pues esperaremos al siguiente capítulo, si Hashem nos concede. Que Hashem los bendiga y hasta pronto.